el día vaya, en México estas semanas hemos estado bastante movidos con una noticia en particular, que no es la reforma al Poder Judicial, tampoco tiene que ver con la sobrerepresentación, aunque andamos con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Pero en realidad una de las noticias que más ha estado generando ruido tiene que ver con la detención de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Hemos tenido contado hasta este momento tres versiones de la detención del Mayo. Sobre todo, vaya, no es que Joaquín Guzmán López no fuera un personaje importante o relevante dentro de la estructura criminal de México, porque ambos son integrantes del cártel de Sinaloa, pero el Mayo es el Mayo. Estamos hablando de, pues prácticamente el último líder original de los crímenes, o sea, de estas bandas criminales originales fundadas hace muchísimos años, y justamente el Mayo Zambada había pasado a la historia como uno de los pocos perfiles que prácticamente se había mantenido sin pisar la cárcel. Solamente conocíamos una o dos fotos del Mayo Zambada, no teníamos mayor información de él, se sabía que tenía escondites y que tenía un operativo bastante claro para no caer, obviamente, en las manos de las autoridades, sobre todo las estadounidenses, porque ahí es donde más lo requieren. No es que en México no requiriéramos al Mayo Zambada, pero como se podrán dar cuenta, no había a lo largo de tantos años, entre que no había, llámenle voluntad, ganas, estrategia, lo que sea, pues no se había dado con esta detención. Ahora sumémosle el caso del Mayo Zambada, pues un personaje que claro que tenía ciertas autoridades en la bolsa. Habrá que ver quiénes, dónde, cómo, cuándo y dónde cuando lleguemos a esa parte en el juicio, pero bueno, hasta este momento estamos hablando de un personaje muy importante. Dentro de estas versiones tuvimos la versión de que el Mayo Zambada había sido engañado por Joaquín Guzmán López, pues, su padrino, ¿no? Que lo había engañado para obtener un criterio de oportunidad a favor de su hermano, Ovidio Guzmán López, ya encarcelado. Esa detención, la de Ovidio Guzmán López, sí se hace en conjunto con México. México es el que hace la detención. Después del fallido Culiacanazo, es otra vez este gobierno el que logra detenerlo y entonces extraditarlo. Y resulta muy interesante que el mismo día que se da la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, inmediatamente ese día le cambian la medida o aparece al menos en el estatus carcelario de Ovidio Guzmán, aparece que fue liberado. Hoy sabemos, al menos, lo único que no ha cambiado en todas las versiones que hemos tenido desde hace una semana es que Ovidio Guzmán no fue liberado, sino que le hicieron este cambio de medida cautelar que entendemos es que entró en este modelo de testigo colaborador. Aún no hay mayor información porque las autoridades dicen que le cambiaron la medida cautelar. Ok, pero sobre cómo fue la detención sí se han dado varias versiones. La primera, que ya queda bastante cuestionada, es que habría salido de una avioneta de Hermosillo, Sonora, que termina en este aeropuerto de Santa Teresa. Es una primera versión que da la secretaria de Seguridad Rosa Isela, que había sido una aeronave tipo Cessna que sale desde Hermosillo, Sonora. Eso primero fue pues cuestionado y desmentido por el propio piloto de esa aeronave. El mismo lunes, Rosa Isela termina leyendo un informe del gobierno de Estados Unidos donde se confirmaría que, que nada tenía que ver con esa aeronave y además el día de ayer martes el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que no, esa aeronave no salió de Sonora. Entonces, si no salió de Sonora, ¿de dónde salió? Lo que se está manejando es que habría salido, pero de Sinaloa. Y aquí es donde entran estas versiones. Como todavía no tenemos claridad al 100% de dónde sale, de qué parte de México sale, todo sigue apuntando a que sale de Sinaloa. El tema es que ha ido cambiando ok, ya a estas alturas ahorita nos enteraremos de qué aeropuerto sale o de qué ciudad sale, pero en particular, ¿cómo es que lograron sacarlo? La primera versión indicaba, como les decía, que lo habían engañado, que a punta de engaño se lo habían llevado a inspeccionar una pista. Esa fue la versión menos creíble. Estamos hablando del Mayo Zambada. ¿Ustedes creen que a sus 70 y tantos años él va a ir a inspeccionar pistas?
Por supuesto que no. Hay unas personas que se encargan de esa parte de la inspección de pistas y no es el Mayo. Entonces, ¿qué cambia? No, que no es que lo llevaran a sacar o inspeccionar estas pistas, sino que como él ya se sentía mal y estaba negociando su posible entrega, su hijo quería verlo, su hijo en Las Vegas, aparentemente lo quería ver y entonces por eso es que lo llevan a Estados Unidos como a punta de engaños para que diera a su hijo antes de que tomara una decisión. Tampoco. La otra es que lo habrían secuestrado, ¿no? Que habría sido Joaquín Guzmán López que para obtener este cambio de medida cautelar para su hermano Ovidio, termina secuestrando a el Mayo Zambada. Esta, de hecho, fue una de las preguntas que le alcanzan a gritar al presidente el lunes en la mañana, era como de, ¿y la fiscalía va a investigar el secuestro del Mayo? Imagínense, imagínense que la fiscalía investigara que secuestraron al Mayo y que nada más imagínense que buscara procesar el delito de secuestro del Mayo cuando, bueno, estamos hablando del Mayo, pero bueno, entonces, esa es la teoría que estuvo circulando, que lo habrían secuestrado para obtener este cambio en la medida cautelar. La versión del gobierno de Estados Unidos fue la que más risa nos dio porque aplicaron la de y de pronto un día de suerte se nos hizo conocerte y según había ya caído el Mayo, así, literalmente desde el cielo. Literal, como que desde el cielo les cayó una caguama, bueno, pues desde el cielo les cayó un Mayo. Esa teoría obviamente con otras palabras, pero tal cual es lo que dijo Estados Unidos, que ellos obtuvieron información que pues apuntaba a que posiblemente, quizás tal vez, el Mayo estaría aterrizando en Estados Unidos. Y todavía, o sea, cuando fueron al aeropuerto en Santa Teresa, pues no sabían si sí o si no, no sabían qué es lo que iba a pasar. Entonces, supuestamente, ellos no tenían idea de absolutamente nada, cosa que tampoco creemos, insisto, fue un insultazo. Pero la última versión llega el día de hoy. Y esta versión viene de manos de uno de los abogados, que es el abogado que de hecho había dicho que habrían secuestrado al Mayo. O sea, tal cual, tal cual. Estás hablando de José Luis González Mesa. Él dijo, él había dicho, fue el abogado que inicialmente dijo que habían secuestrado a su cliente. Inicialmente, hoy manda una carta y cambia las versiones de las cosas. ¿Qué es lo que dice esta carta? A la opinión pública. José Luis González Mesa, abogado de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera y de su familia, comparezco a manifestar públicamente lo relacionado a los acontecimientos recientes. La versión de la familia Guzmán Loera y Guzmán López es la siguiente. Primero, la relación entre las familias de Ismael Mario Zambada García y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante más de 50 años ha sido impecable, de respeto y armonía, al grado de que existen compadrazgos y casamientos entre todas las familias. Segundo, hace aproximadamente 4 años iniciaron pláticas con las autoridades norteamericanas para pues, plantear la posibilidad de entrega voluntaria por parte del grupo. Pláticas que culminaron con la entrega de Joaquín Guzmán López e Ismael Mario Zambada García, que culminaron en días pasados al entregarse. Voluntariamente y sin presión alguna de ninguna autoridad mexicana o americana. Por consiguiente, exculpamos de cualquier responsabilidad al gobierno de México y Estados Unidos en virtud de que la entrega al gobierno americano fue voluntario y de conformidad con nuestra decisión libre y espontánea de nuestras personas. Por consiguiente, no existe responsabilidad alguna por parte de México y Estados Unidos, ya que repetimos reiteradamente que fue entrega voluntaria y personal, sin coacción o presión alguna por parte de grupos y autoridades mexicanas y americanas. Atentamente, el 31 de julio del 2024, José Luis González Mesa. Obviamente no puedo evitar ver pues un par de cosas un poco raras respecto a la carta. Fueron varias versiones las que se dieron. El propio José Luis González Mesa primero fue el que dijo que habrían secuestrado a su cliente. O sea, la versión del secuestro del Mayo era como una de las más posibles, llamémosle, entendiendo que no habría sido un secuestro por parte, o sea, no habría sido un operativo armado por las autoridades, no, sino que habría sido a través de un
secuestro por parte de Joaquín Guzmán López, entonces había una cercanía con el equipo. Estamos hablando del Mayo Zambada, que no tenía ni uno, ni dos, ni 10 escoltas, estamos hablando de un operativo con aproximadamente 30 personas para cuidar al señor, pero que también ya con las fotografías que hemos ido viendo, estamos hablando de una persona mayor que se le ve bastante cansada, sabemos confirmado que tiene diabetes, hipertensión y artritis, pero además que de hecho, en la versión del secuestro dice justamente que él habría ido, ¿no? Que él tenía programada una reunión porque pues tiene cáncer aparentemente, entonces iba a ir a consulta con el doctor, lo que lo hace salir de su, pues de su guarida, de su escondite en Durango, para ir primero a ver a un doctor, porque pues tiene cáncer, y dos, para reunirse con Héctor Melesio Cuen, un político de Culiacán que fue asesinado hace un par de días, literalmente un par de días, en la misma noche, en la tarde se da la detención del Mayo Zambada y esa misma noche asesinan a Héctor Melesio Cuen. Entonces, esas piezas empezaban a encajar, ¿no? Héctor Melesio Cuen, ex rector de una universidad, exalcalde de Culiacán, o sea, como que tenía un poco de sentido, ¿no? El que fuera a reunirse con Héctor Cuen y entonces aprovechara para salir antes de Durango para irse a una consulta en Culiacán. Y entonces ahí aparentemente todo empezaba a cuajar. Coincidía un poco la versión que da este mismo abogado, pero pues literalmente días después de tener esta versión que circula, pues viene la siguiente, que es en donde el mismo abogado termina diciendo que fue una entrega voluntaria, o sea, digamos una fusión de un poco todas las teorías todas manejaban que podrían haber negociado, ¿no? Que ya tenían tiempo negociando su entrega, que la razón por la que el Mayo Zambada quería entregarse era justamente que está bastante delicado de salud y que podría haber negociado justamente su tratamiento en Estados Unidos y que es por eso que todo tiene un poco más de sentido. Pero, vaya, o sea, sí brincan un poco todas estas teorías que están saliendo y también la manera en la que están saliendo. Al final, ¿cuál es esta situación a la que prácticamente estamos como un poco más a la espera de ver qué es lo que pasa? Pues estamos a la espera de que las autoridades empiecen las audiencias. Las audiencias, sabemos que ya hubo audiencias iniciales, tanto para el Mayo Zambada como para Joaquín Guzmán López, ambos se declaran no culpables. Entonces, aparentemente, ¿no? Aparentemente, esta situación nos hace entender que podemos, vaya, que están intentando hacer esa negociación. Hay varias, insisto, muchas otras publicaciones que han estado circulando a lo largo de los días, pero yo lo que quisiera, más allá de la especulación, es preguntarle a los periodistas que saben y que le han seguido el paso, no solamente a los temas, a en realidad, relacionado con la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, sino en general a la manera en la que operan los cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa. Entonces yo le agradezco infinitamente a Luis Chaparro, periodista, amigo de esta casa, que así lo consideramos, que además es periodista y productor y tiene unos contenidos buenísimos de lo que espero también hablar antes de que se nos vaya. Pero, pues, mi querido Luis, te agradezco mucho que te conectes y empezamos con esta parte. ¿Qué opinas sobre las múltiples versiones que han salido sobre la detención y ahora entrega voluntaria del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López? Hola, Meme. Primero que nada, qué gusto saludarte. Ya sabes que siempre estoy puesto. Y bien, como dices, la verdad es que hay un montón de versiones y parece que las versiones están cambiando casi, pues cada día, ¿no? O sea, se da una versión, se da otra. Yo creo que es poco, es mucha la información que hay, porque está saliendo mucha info, pero es muy poco lo que realmente sabemos. Ahora, las versiones, aquí lo extraño, Meme, es que las versiones están siendo contrapunteadas entre la misma defensa de Zambada. A ver, el abogado aquí en Texas, a quien pude entrevistar aquí en la Corte del Paso, fue cuando me contó esta cosa que también le dijo a la LA Times, donde dicen que Zambada fue secuestrado por Joaquín y puesto en un avión, no sé qué. Luego, su abogado en México, o el representante, también dice que no es cierto. Hoy sale una carta de la familia Guzmán diciendo eso no tiene ningún sentido, eso no es cierto, las familias siempre se han llevado bien. Y bueno, digamos que en ese contexto, Meme,
Yo he logrado hablar, como tú sabes, por mi trabajo, con varias de estas familias y personas muy cercanas a estas dos familias, y yo sé de primera mano que mal no se llevan entre ellos, digamos, entre las cabezas, particularmente los Chapitos, el Mayo, algunos de los Zambada, no se llevan mal, no se quieren, no se confían, o sea, no confían entre ellos, pero tampoco se pelean entre ellos. A mí me parece muy complicado creer la versión de que efectivamente Zambada fue secuestrado por Joaquín y subido a la fuerza a este avión. Por otro lado, hay una serie de inconsistencias, como por ejemplo hoy hablaba eh, con un agente federal de Estados Unidos y que estuvo, digamos, en el momento de la recepción del avión y él me decía, no, los dos individuos descendieron por su propio pie, saludaron a los agentes de mano, nadie venía atado, nadie venía amarrado, no había ningunos, le llaman restraints, como esposas o amarrados de alguna manera visibles. El gerente del aeropuerto también dice que, pues como él no, obviamente no lo enteraron de nada, llegaron varias camionetas desde más temprano, camionetas del FBI, de la DEA, de varias corporaciones, y él preguntó a uno de los agentes que qué estaba pasando, y el agente le anunció, estamos esperando a dos VIPs, así le dijo, ¿no? Lo que significa que ya sabía que llegaban estas dos personas y lo mismo, confirmó que llegaron de una manera, digamos, nada alterados, no llegaron violentos, llegaron, se bajaron, saludaron a los agentes y los pusieron en custodia. Entonces, yo creo que ahora me va a ser importante ser prudente con la información porque como tú bien sabes, esta información tiene repercusiones en tierra, en campo. Entonces, hoy por hoy no ha habido violencia generalizada, no ha habido enfrentamientos en Sinaloa como se podría esperar, pero los rumores no confirmados podrían definitivamente dar pie a violencia innecesaria, ¿no? Justo por eso esa parte que mencionas es la que quizás nos brinca un poco más, porque todas las declaraciones que habíamos escuchado apuntaban a que había sido más como un tema de secuestro, engaño, entrega a favor de a cambio de un criterio de oportunidad para Ovidio, para los Guzmán, pero no para el Mayo, y todo como que iba apuntando a criterios, no criterios, pero por ejemplo, por el justo tema de la violencia, como estuvo creciendo mucho la teoría del secuestro, podríamos pensar que entonces esta carta podría ser como un mensaje de vamos todos a calmarnos, no estalle la violencia, como más dándole la razón a que sí fue pactado o como un intento de control de daños. Sí, yo creo que definitivamente, mira, una cosa importante decir de la carta es que esta persona que se ostenta como abogado, González Mesa, no es necesariamente abogado ni representante legal de la familia. Eso yo creo que hay que sacarlo de la cuestión. Es una especie de vocero Okay. de una parte de la familia, ¿no? De los Guzmán. Él me consta que se reúne con las familias y bueno, saca una versión. Yo creo que esto, por un lado, es el principio de la versión que vamos a empezar a escuchar también de Jeffrey Lichtman, que es el abogado de Ovidio, el abogado de Joaquín, el abogado del Chapo, o sea, básicamente el abogado de todos los Guzmán en Estados Unidos. Eh, Él próximamente va a salir a dar declaraciones un poco más esclarecedoras y a desmentir este secuestro supuestamente llevado a cabo por Joaquín. Yo creo que él va a dar detalles de por qué no es plausible y creo que eso al mismo tiempo puede calmar las aguas. Mira, ahorita en Sinaloa lo que tengo entendido es lo siguiente, las dos facciones de estos grupos están muy tensas porque como tampoco tienen información de primera mano, no se ha comunicado nada, no se ha comunicado nadie, todo está como muy callado y tenso. Um, lo que pasa es que ellos dicen, ok, estamos esperando una luz verde para lanzarnos con todo. Del lado de de los Guzmán están diciendo, bueno, esperemos con calma, que a ver si vienen estos a querer atacar, a querer hacer algo. Algo que no ha sucedido hasta ahora porque también están siendo prudentes ellos y no irse con lo primero que leen o ven en los noticieros. Y entonces eso habla mucho también de que ni ellos tienen esta información. Que estén también en calma, y que estén en paz, obviamente es uno de de la sintomatología principal para decir que esto fue un pacto o tuvo un pacto. Lo que sí sabemos, o sea, digamos, hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que tuvo que haber comunicación previa, sí o sí,
con las autoridades estadounidenses en algún punto. Nadie, ninguno de estos traficantes que han entregado, como el Mini Leak, con quien también tuve una entrevista larga, eh, ninguno de ellos ha llegado así nada más a entregarse a los Estados Unidos y decir, aquí estoy, y menos figuras tan importantes como estas. Yo lo que creo que aquí se está tratando de encubrir mayormente son dos cosas. La injerencia probablemente no tan legal de estas agencias estadounidenses en México. Creo que por eso se está trabajando con mucha desinformación, con mucha secrecía. Los agentes aquí en Texas y en Nuevo México, con los que tengo mucha confianza, y quienes manejan estos casos, hoy por hoy me dicen, el caso se le entregó al FBI, a un grupo bien pequeño, y de ahí en más nadie está soltando nada, nadie está compartiendo información con nadie. La DEA la dejaron completamente fuera, a pesar de que estuvo en medio de las negociaciones. HSI, Homeland Security Investigations, también, digamos que ellos hicieron los movimientos físicos de detener físicamente, de firmar las detenciones, pero de ahí en más los dejaron fuera y solo lo está operando el FBI. Cuando opera solamente el FBI, quiere decir que Estados Unidos está tratando de hacer un control de daños por algo que hizo mal en el territorio mexicano, que es que probablemente ellos empezaron a tener negociaciones y dejaron fuera al gobierno mexicano de estas pláticas, de estas charlas. ¿Cómo se dice? Ellos prestaron, proporcionaron la aeronave, que es una aeronave con placas clonadas, que no se sabe el registro de dónde viene, porque también utilizaron una placa, meme, inteligentemente muy replicada. Esta placa corresponde a dos aviones, uno en Nuevo México, efectivamente, pero es una Cessna pequeña del piloto que ya salió a desmentir lo que dijo Rosa Isela, y otra que vuela en Brasil, y otra que vuela en Texas, pero que no es esa aeronave, que no corresponde a esa aeronave, es otro tipo de avión. Luego, cuando buscas, bueno, yo no puedo buscar porque no tengo acceso a esas bases de datos, pero mi contacto sí, y él me enseñó unos pantallazos donde dice matrícula falsa, ¿no? O sea, como, no, perdón, dice algo así como identidad ficticia. Esa es la anotación que viene en un sistema interno de las agencias estadounidenses. Obviamente es un avión de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más bien lo que está en medio de todo esto. Ahí entramos entonces en la polémica, porque vaya, las versiones que han salido, estas no han salido del gobierno. Las versiones del gobierno es el gobierno de México no sabe, está esperando que el gobierno de Estados Unidos le informe, lo cual resulta un poco extraño si fueron negociaciones o operativos realizados en México, entendiendo que el presidente López Obrador hace como esta limitar, ¿no? La manera en la que operan las agencias extranjeras en el país a que le informen antes de que se haga algo. Y en el caso de la avioneta o de la aeronave, Rosa Isela, el viernes de la semana pasada, da un informe de migración donde dicen que sale de Hermosillo porque es la aeronave que de hecho aterriza en Santa Teresa. El piloto dice, no es cierto, yo no fui. Y luego empiezan a mencionar que ni siquiera correspondía porque era un avión más grande y demás. Entonces, la propia Rosa Isela no tenía la información confirmada cuando la dice y dice, vamos a empezar la investigación después de decirlo de la aeronave. Entonces, ayúdame a entender un poco todo este proceso en el caso en el caso mexicano primero. ¿Cuál ha sido el rol del caso, vaya, del gobierno mexicano, migración? ¿Se podía saber el que pues la placa fuera, la matrícula fuera clonada, no clonada? ¿Cuál ha sido el rol de México en este tipo de operativos que al final vemos pues comunicaciones que no nos terminan de checar y que pues no se sabe nada y estamos esperando que nos diga Estados Unidos? Exacto. Increíblemente, México le pasó de noche esto. A ver, estaba Sí. pasando, yo creo que la operación, la entrega, la negociación más importante que han tenido probablemente ambos países en temas de seguridad. Estamos hablando que es el tercero, perdón, el segundo de los Chapitos y el tercero de los Guzmán, que está bajo custodia en Estados Unidos, justo en este embate contra el cartel de Sinaloa específicamente, que ya es importante, pero encima de eso, y probablemente más importante, viene el narcotraficante más elusivo en la historia, probablemente de Latinoamérica, de este continente, el Mayo Zambada, más de 50 años operando en la clandestinidad, con una sola foto allá afuera, rodeado de mitos, y de pronto resulta que está aquí en Santa Teresa, Nuevo México. Y México ni en cuenta, no tiene, México ahorita está absolutamente perdido.
hay algunas fuentes de inteligencia también en las fuerzas del orden, pues, de las fuerzas federales en México. Están absolutamente perdidos, están tratando de pescar información de todos lados y no tiene nada. De nuevo, esto crea también una polémica interesante. Meme, yo creo que aquí hay un cuadrilátero con varios jugadores enfrentados, ¿no? Por un lado, están queriendo enfrentar a los Zambada y a los Guzmán, acusando a uno de secuestrar a otro y esto. Por otro lado, las relaciones binacionales México-Estados Unidos, y esto pareciera una burla. Uno de los agentes me dice, mira, la verdad es que, a ver, México nos quiso poner estas restricciones, específicamente esta administración de López Obrador, restricciones donde cada comunicación que tuvieran con agentes extranjeros, había que comunicarlas, amenazaron con sacar a la DEA, le sacaron una de las aeronaves que tenían en el hangar oficial en la Ciudad de México. Y entonces Estados Unidos dice, según esta gente, se le estuvo pidiendo diplomáticamente a México que actuara contra este grupo, contra el Cártel de Sinaloa, algo que no logró hacer a vista de nuevo de los norteamericanos, y ellos dijeron, bueno, está bien, no vas a actuar tú, vamos a actuar nosotros, ¿no? Y entonces ellos hicieron esta especie de, pues de burla o de hacer de menos al gobierno mexicano y decir, no pudiste tú, con permiso, nosotros sí podemos entrar y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a convencer a estos personajes de que se entreguen o, de nuevo, no hay que, yo creo que desechar cualquier versión, atraérnoslos a la fuerza, ¿no? Ahora, existe la posibilidad, entendiendo las repercusiones políticas que genera la detención del Mayo, o sea, insisto, no es porque Joaquín Guzmán López sea menor, pero estamos hablando del Mayo Zambada, un personaje que toda su vida se había mantenido fuera del radar. Las repercusiones políticas podrían haber sido otro motivo. Estamos hablando que hay elecciones en Estados Unidos, Trump contra Harris, entonces podría haber sido una de las razones por las que Estados Unidos decide manejarse así. Digo, esto es una especulación muy mía, pero si México lo hubiera detenido, hubiera sido como el logro de la administración de Andrés Manuel López Obrador en medio de muchos señalamientos que no se han podido comprobar, donde lo vinculan justamente con el cártel de Sinaloa, que si la mamá del Chapo, ta, ta, ta. Entonces, el que el gobierno mexicano tuviera algo que ver con la detención del Mayo habría sido un gran posicionamiento, una gran medalla política que en este momento se la queda a Estados Unidos. Exacto. Aunque la verdad es que incluso si lo hubiera hecho el gobierno mexicano, yo creo que los mismos estadounidenses estarían, bueno, no fuimos nosotros, te llevas tú la medalla, pero mínimo ya estos personajes que nosotros hemos estado persiguiendo desde hace mucho, haciendo esfuerzos, también de nuevo por declaraciones de esos agentes, me han dicho, estuvimos compartiendo prácticamente sus ubicaciones, datos de ellos, y no se actuaba en contra de estos personajes. Pues ya, yo creo que Estados Unidos hubiera incluso agradecido que aunque México se hubiera llevado la medalla, hubiera actuado en contra de este grupo, porque recordemos que es a quienes están acusando principalmente de esta crisis de opioides en Estados Unidos que ha matado a cientos de miles de personas en este país. Yo creo que incluso se hubiera agradecido. Sin embargo, creo que fue un acto ya de desesperación por un lado, pero también un acto de ahorita lo que quiere Estados Unidos, lo que busca Estados Unidos es lo mismo que se buscó en su momento en Colombia. Si recuerdas, casi toda la organización criminal del cártel de Medellín terminó en Estados Unidos, todo ese cartel terminó en juicio, poniéndose unos a otros, enfrentándose unos a otros, abogados contra abogados, y etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo en México en el cartel de Sinaloa. Todo el cartel de Sinaloa va a terminar en Estados Unidos enfrentado en corte. Algunos detenidos, unos liberados, unos con beneficios, abogados contra abogados. Y esa es la intención ahorita del gobierno estadounidense de desmantelar completamente el cartel de Sinaloa, traérselo completo a juicio. Ya tiene sus dos cabezas, ya tiene al Chapo y ya tiene al Mayo, ya tiene a los hijos de la gran mayoría, nomás menos uno del Mayo Zambada, ya los tuvo, ya los enjuició, ya los exprimió, ya les entregó beneficios y son libres. Recordemos que el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla, es uno de los principales testigos protegidos del gobierno estadounidense, y que él mismo ha actuado en contra de su mismo cartel, ¿no? O sea, con autorización, digamos, del Mayo, decir, pues tú habla lo que tengas que hablar, incluso de mí, de lo que sea, para que tú tengas beneficios. Yo ya sabré
¿no? Navegar esto después. Lo mismo con el mallito gordo, también libre en las calles de San Diego, después de tener beneficios, ¿no? Y varios de ellos, el único es el mallito flaco, Ismael Zambada Siqueiros, que se queda, digamos, con el cartel en México. Y por ahora el Chapo Guzmán y los dos hijos que ya están en Estados Unidos, dos más prófugos, y no dejemos fuera un personaje también de mucha relevancia en todo esto, el licenciado y el Minilic, ¿no? Que eran brazo derecho de este cartel y quienes han sido las estrellas de la DEA ahorita para dar con ubicaciones, teléfonos, automóviles, casas, cuentas de banco, etcétera, de ese cartel. Luis, ¿cómo queda? Vaya, antes de eso, ¿qué te dice el comunicado del gobierno de Estados Unidos? Como para cerrar esto, ¿no? El comunicado que lee Rosa Isela, donde tomando en cuenta lo que me estás diciendo, que esto simplemente no es algo que Estados Unidos no supiera, pues es un comunicado en donde prácticamente dicen y de pronto un día de suerte, pues se nos apareció. El mayo, ¿no? Uno de los más buscados, se nos apareció, mira, así yo estaba así como si nada de la nada voló y cayó en Estados Unidos. Yo, aquí, pues aquí estoy para recibir, ¿no? Evidentemente Exacto. me causa indignación, es un insulto, pero lo veo más como una burla de decir, estás diciendo que lo has buscado durante tantos años y de la nada te cayó. O sea, Sí. ¿a ti qué te dice ese comunicado lo que leyó Rosa Isela? La verdad es que ese comunicado prácticamente lo que está diciendo es, no vamos a compartir, no vamos a soltar nada Okay. de información, no te vas a enterar realmente. Si no te enteraste en tu momento, no quisiste actuar, yo creo que esa ventana ya se cerró, ¿no? La ventana donde podemos compartir información y todo. Ellos, la verdad es que a Estados Unidos le importa menos que a nada compartir información con México, sobre todo que ya lo tienen aquí. Para ellos ahorita, Meme, también algo importante es número uno, el entramado de la entrega del mayo o lo que haya sido, 100% tiene que ver con que Vicentillo entrara al programa de Testigos Protegidos. Dos, parece que Ovidio sale de prisión, pero no sale, sino lo mueven también al programa de Testigos Protegidos y por eso tiene una orden de liberación unos días antes de que el mayo se apareciera mágicamente en esta frontera estadounidense. Y también por fuentes diplomáticas en Estados Unidos, que tampoco puedo decir sus nombres, eh, pues obviamente se les está exprimiendo mucho los nombres de políticos de alto nivel en México. Y yo creo que eso es realmente también lo que está haciendo Estados Unidos. Así, cerrando la boca, diciendo nosotros no sabemos, se nos apareció, no sabemos, no sabemos, porque saben que si empiezan a soltar un poquito de información hasta de dónde salió esa avioneta o ese jet, pues, o cómo se fraguó todo esto, México inmediatamente va a saber, ¿sabes qué? Se van a venir contra ti, a ti, contra mí, entonces hay que empezar a planear nuestro escape, nuestra salida, nuestra versión, y eso es lo que no quiere ahorita Estados Unidos. Ahí entonces empiezan estas preguntas. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienes detenidos a los dos líderes del cártel de Sinaloa? ¿Qué es lo que me queda claro que estamos como más allá de la violencia que podría o no detonarse en la región? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el fentanilo, con la célula criminal como tal, con el cártel? ¿Se viene abajo, se desestabiliza, continúa como si nada? Y aquí en territorio nacional, entendiendo que el que está en crecimiento también es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cómo en qué situación se queda México, las muertes, los desaparecidos, las víctimas de este lado? Y del otro lado, la detención de estos personajes en particular, ¿resulta en que se deje de traficar fentanilo? ¿O cómo va encaminado el asunto? Porque me queda claro que el fentanilo es el coco en este momento de Estados Unidos, pero viendo esta situación ya detienes a dos, eso significa que ya entonces ya vamos a ver que empiece a bajar los índices de tráfico de fentanilo y de sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Definitivamente no. El Okay. tráfico tanto de fentanilo como de cocaína, como de heroína, sigue perfectamente activo. Recordemos que no solo es el cartel de Sinaloa el que está operando estas fábricas y este transporte de fentanilo, este tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Recientemente también vimos información de que el cartel del noreste está también traficando fentanilo y también próximamente, Meme, vamos a ver, yo espero poder tener esa primicia próximamente, estoy tratando de amarrar los elementos, vamos a ver cómo ahora
pues México ya realmente, o sea, el tráfico que estamos viendo de México a Estados Unidos va a empezar a decaer poco a poco, mientras que el tráfico que entra de Canadá a Estados Unidos va a empezar a crecer de la mano de los mismos jugadores mexicanos, pero ahora en la otra frontera. Ahorita, mientras tú y yo hablamos, ya se está cocinando muchísimo fentanilo en Canadá. Ya es una bronca de allá, no solo el consumo, sino la producción y la manufactura de fentanilo allá, que está entrando a los estados del norte de Estados Unidos, que son los que tienen más índices de consumo y que es lo que preocupaba mucho a Estados Unidos. Y que los cárteles mexicanos dijeron, bueno, creo que está más fácil irnos a establecer a Canadá y bajar de ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que esto no se va a detener porque arresten a estos dos personajes. Yo lo que sí veo, y lo dije desde hace un par de años, cuando el primer Culiacanazo incluso, ya se notaban tintes de que es el fin del cartel de Sinaloa como tal. Obviamente, mucha gente, muchas fuentes de ese mismo cartel y muchos otros mexicanos que por alguna razón deciden apoyar como bandera los ciertos carteles de la droga, se me vinieron encima a decir, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cómo crees que esto es el fin del cartel de Sinaloa? Es el más poderoso en el mundo, es el que tiene más poder y más dinero y más territorios y dos líderes impresionantes. Y bueno, mira lo que ha pasado, ¿no? Arrestaron y extraditaron a Ovidio, cuando también dijeron jamás se lo van a extraditar, no se lo van a llevar, se llevaron al Nini, eh, se llevaron ahora pues, a Joaquín, ya también está allá, al Mayo, y así van a estar desmantelando. Ahorita en México se queda prácticamente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo de los Guzmán, se queda el Mayito Flaco de los Zambada y se queda el Guano y el Guanillo, su hijo, ¿no? También del cartel de Sinaloa. Vamos a ver si ellos, digamos, no empiezan también una guerra interna por el control o por los chismes o por esto, por otro, que resulta en mayor debilitación de ese cartel y pérdida de otros territorios que están combatiendo hoy por hoy contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy vemos, por ejemplo, Chiapas, que está incendiado entre estos dos carteles, Zacatecas, San Luis Potosí igual, varios territorios que están digamos, peleados por ellos dos. Probablemente es donde vamos a ver un debilitamiento fuerte del cartel de Sinaloa y entonces parecería que el cartel de esta administración que entra es el cartel Jalisco, ¿no? ¿Qué es lo que obviamente no podemos hablar del crecimiento de los cárteles, ni podemos hablar de todo esto sin entender que hay complicidades con políticos? Y una de las figuras que salió mencionada fue Héctor Melesio Cuen. Dentro de las múltiples teorías sale mencionado y el día que se da la detención es el día que lo matan. ¿Qué es lo que pasa con Héctor Melesio Cuen? ¿Qué es lo que tú sabes sobre este personaje en particular? Bueno, según el artículo que publicó el colega y compa Grillo, Joan Grillo Ujú. y Alberto Cedillo, ambos tienen fuentes que apuntaban a que Cuen era, digamos, una especie de mediador del cartel de Sinaloa, ¿no? Y tan así era que supuestamente por eso el Mayo Zambada confió en ir a encontrar a Joaquín, porque era una reunión impostergable con este personaje, que también supuestamente el Mayo Zambada apoyó para la creación de este partido político, también del ¿cómo le llaman? El PES, bueno, de esta asociación, y que apoyaba mucho a Cuen. Para serte honesto, Meme, a mí me parece muy aventurado creerle una sola fuente que está señalando a este personaje como tal en medio de un río muy revuelto, y sobre todo, pues ya cuando el personaje está muerto, está fallecido, ¿no? O sea, es complicado hacer esos señalamientos después de que una persona está muerta. Entonces, yo creo que ahorita lo importante es tener también prudencia y decir, vamos a esperar a ver qué sale y qué se confirma, y luego también dudar de las versiones confirmadas de las autoridades, ¿no? También. Lo que es innegable es un cartel, una organización criminal no puede sobrevivir sin el apoyo del Estado de alguna manera, de ciertos políticos, de ciertos favores políticos también. Y hoy por hoy vemos también que pues el cartel de Sinaloa no ha sido pues beneficiado, ¿no? Al menos por los políticos en turno actualmente, o ha sido demasiada presión contra ellos también y probablemente también a esos políticos los veamos enfrentar la justicia norteamericana también, si estos Claro. personajes empiezan a hablar en Estados Unidos, ¿no?
Hay que podríamos escuchar o se esperaría, ves que hay como un poco de ruido con el caso de Genaro García Luna, ¿podrías ver que empecemos a escuchar más relacionado con el tema? Yo creo que absolutamente, 100%. Ya tenemos a 3 jugadores importantísimos para desenmascarar esta narcopolítica mexicana, que es el Chapo, el Mayo y García Luna. Si ambos, digo ambos porque el Chapo la verdad es que ya no tiene acceso a ningún beneficio, o sea, Chapo fue ya juzgado y enjuiciado y va a estar toda su vida detrás de las rejas, y yo no creo que pueda él acceder a mayor beneficio, sin embargo, sus hijos sí. Entonces, va a depender de cómo se negocien esos beneficios contra los hijos de Guzmán, contra Zambada y contra García Luna, que recordemos que se le ha estado posponiendo, ¿no? La sentencia, pues, o sea, la posponen 2 meses y ya cuando viene la posponen otra vez. Quiere decir que esas negociaciones siguen muy duras, siguen muy fuertes, están tratando, yo creo que agarrar algo fuerte para entregar a la fiscalía, a los fiscales de Estados Unidos, y que la sentencia no sea tan dura porque lo que enfrenta es la misma sentencia del Chapo Guzmán. Entonces yo creo que próximamente, Meme, vamos a empezar a escuchar muchísimo de políticos mexicanos de alto nivel. Vaya Luis, obviamente es una situación complicada, que hay mucha especulación, poca información, pero hay un poquito ahí de luces que se quedan en medio de todo esto. Y solo para cerrar, me gustaría hacer como esta reflexión ya enfocados un poco más en política criminal y demás. Viene un cambio de gobierno y viene un Omar García Harfuch. Los padres de Ayotzinapa han pedido que se le investigue a Omar García Harfuch. Él mismo ha dicho que no tiene relación con García Luna, pero sí la tuvo en su momento con Cárdenas Palomino, que forma parte de la célula de García Luna. Entonces, entendiendo esta política que además Omar García Harfuch sí tiene relación con las agencias en Estados Unidos, que sí tiene muy buena relación en particular. ¿Cómo ves la política de seguridad más allá de lo que se ha escuchado en campañas, de lo que se ha escuchado en los últimos días? ¿Cómo ves esta política de seguridad? ¿Qué ves que habría, al menos en el tema de las agencias, como otra vez esta unión y estas pláticas que al menos con la de Andrés Manuel López Obrador no se dio? Yo creo que va a ser muy, muy difícil, Meme. Con la Uh -huh. administración de López Obrador se partió mucho, se partió mucho esa relación, al menos digamos en el terreno diplomático que se llevan esas relaciones. En el terreno operativo, los agentes que están de calle, en terreno, ellos no se detienen por política, ¿no? O sea, ellos están trabajando y ya los jefes darán ciertas instrucciones. Sin embargo, Meme, yo creo que Estados Unidos también aprendió la lección. Recordemos que García Luna fue condecoradísimo por Estados Unidos y era cercano y era confidente de muchas de las agencias de Estados Unidos, y resultó muy mal para ambos, aunque los estadounidenses no quieran aceptarlo, no quieran darle luz a eso también. Es algo que parece que lo quieren pasar de largo y olvidarse para siempre, que ellos mismos condecoraron y enaltecieron a esta persona que ahora ellos mismos están juzgando, pero yo creo que aprendieron la lección y yo creo que ellos saben también de, pues, quién es Harfuch, ¿no? Por otro lado, yo esperaría también que el gobierno mexicano dijera, bueno, tampoco es que vamos a darle todas las riendas a Harfuch porque sabemos de las acusaciones, porque si así lo hicieran, me quiere decir que entonces este país no ha aprendido nada, ¿no? No se ha aprendido ninguna lección y vamos a estar repitiendo la misma historia violenta y de narcopolítica que ya vivimos durante el calderonismo, y que seguimos sufriendo esas consecuencias. Mi querido Luis, te agradezco muchísimo que te conectaras para explicarnos un poquito estas cosas y ahora solo ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte, dónde pueden escucharte, porque estoy viendo que estás iniciando un podcast, entonces pues también hay que darle difusión a estos temas. Claro que sí, Memo, muchísimas gracias. Me pueden seguir en mi cuenta, que es la que se ve aquí abajo, @Luis Curiaki. Así estoy en Instagram y en Twitter, donde estoy subiendo muchas actualizaciones sobre este tema. Y también me van a poder escuchar cada martes en cualquier lugar donde escuchen podcasts, en cualquier sitio donde ustedes lo escuchen, o en el canal de YouTube de Wondery en español. Este es un podcast original de Wondery, de Amazon, producido por La Maldita y donde yo soy host, que se llama Casa Gringos. Y pues bien emocionados también por Casagringos. La verdad es un proyecto que nos muestra el lado B de lo que vemos. Siempre vemos cómo en Estados Unidos se persigue al mexicano, al narco, no sé qué, el bad hombre, pero también tenemos que saber que hay muchos gringos, criminales, delincuentes, con delitos muy fuertes en Estados Unidos y que creen que México es un paraíso para escapar. Y pues no, hay una unidad secreta, pequeña, muy eficaz, que anda cazando
extranjeros que se vienen o se quieren venir a esconder a territorio mexicano. Y entonces nosotros nos subimos con ellos y andamos investigando los casos. Este martes pasado se estrenó el primer episodio y ahora que viene este martes, meme, viene un segundo episodio de lujo, de un personaje que casi no conocemos de él, pero que estuvo involucradísimo en la tortura y asesinato de Kiki Camarena y que 30 años después esta unidad va y lo pesca. Entonces, la verdad se los recomiendo muchísimo, está bueno. Oye, está buenísimo. Pues sí, vamos a darle difusión y a ver, te invito la próxima semana para hablar del podcast en particular. Eso, 100% Va. puesto. Mil Te gracias, mando un meme. abrazo. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente, bye bye. Nos vemos, cuídate.